ganar línea y aún así perder la partida, después de haber salido con más de 10 kills, después de dominar tu carril completamente, después de farmear y temizarte bien, debería ser considerado tortura. Pero es algo invocador que ocurre diariamente en League of Legends. Sobre todo en los servidores de habla hispana y sobre todo en América Latina. Todo lo que corresponde a LATAM, parte de West y parte de NA. Hoy te voy a explicar las causas de por qué ocurre esto, genuinamente cómo puedes solucionarlo y cómo puedes hacer para escapar de cualquier elo en el que estés desde Esmeralda hacia abajo. Vamos a las causas. Primero, en América Latina, en general, si es que establecemos una comparativa, por ejemplo, con Estados Unidos, te vas a dar cuenta de que nosotros, a nivel League of Legends, incluso la comparativa va a ser con Brasil, tenemos una falta de disciplina muy importante. Porque genuinamente nunca se ha instaurado acá una cultura de lo que realmente significa la disciplina. Usualmente, por responsabilidades de no sabemos quién, la disciplina se piensa que es hacer un ejercicio, levantar mucho peso o hacer algo de forma reiterativa, sin detenerse, y esto usualmente se traduce como trabajo duro. El hecho de que tú trabajes duro, si lo aplicásemos directamente a League of Legends, te va a llevar a estancarte en Iron y tener 3.000 millones de puntos de maestría con Maestro Yi o con Warwick y nunca subir de liga. Eso es lo que significa disciplina, trabajo duro para la persona promedio en América Latina. Y déjame decirte algo, ni siquiera lo intentan, ni siquiera estamos hablando de disciplina. La mayoría de personas juega por jugar. Básicamente están en autopilot, porque tu sistema entra en algo que se llama estrés. Y para poder defenderse de este estrés increíble al que está sometido, tiene un sistema de defensa que es el piloto automático. Entonces, realmente hay un tema que viene a ser cultural, en el que las personas acá no saben lo que significa esto y cuando tratan de entender lo que significa, lo atribuyen al trabajo duro. Pero nunca ha sido trabajo duro, siempre ha sido trabajo inteligente. ¿Y por qué es trabajo inteligente? Déjame hacerte alguna pregunta con respecto a ello. ¿En algún punto de tu vida jugaste WoW? World of Warcraft. Bueno, no sé si será en el WoW, pero creo que es el más connotado. Hay algunos videojuegos en los que tú puedes ponerte algunos puntos de habilidades, ¿no? Parece que acá no nos ponemos tantos puntos en inteligencia y pensamos que solamente fuerza. Y fuerza, invocador, tú sabes que en la mayoría de juegos se traduce en algo bruto, que no te permite conseguir algo que realmente tenga un impacto en sí. Simplemente es eso, fuerza. Elegí la clase de guerrero y ya está. Sería como ponernos solo ataque, ni siquiera con armadura o vida. Entonces lo que ocurre es que el trabajo inteligente, cuando la gente denomina esto como trabajo inteligente, no saben genuinamente lo que significa. Porque trabajar inteligentemente significa esto en esencia. Vamos a borrar esto porque la verdad me resulta bastante poco intuitivo decir groserías, pero bueno. Vamos a hablar del trabajo inteligente. ¿Qué es lo que significa trabajo inteligente? La idea del trabajo inteligente es poner input, ¿cierto? Poner, por ejemplo, 2 unidades de fuerza y obtener, ¿cierto? Output, 10 unidades de resultado. Lo cual es muy complicado cuando tú estás comenzando. Porque si es que tú estás en hierro, tú puedes ir y poner genuinamente 10 unidades de fuerza y obtener 0 unidades de resultado. Entonces, acá, cuando obtienes 0 unidades de resultado, es donde empiezan los problemas. ¿Qué significa esto? Ganaste tu línea, ganaste el carril, dejaste out al laner enemigo, pero perdiste la partida. 0 unidades de resultado. Eso es lo que se piensa, que existe, pero no es así. Lo que pasa en América Latina y en servidores de habla hispana en general es lo siguiente. ¿Por qué te digo en general y te dije parte de NA, parte de West? Porque no todos en West hablan español y porque no todas las personas hispanohablantes son así, pero la mayoría lo son. ¿Y sabes qué es lo peor? Es que no es su culpa. Vamos a ello. Lo que pasa
es que usualmente tú pones 50 unidades de esfuerzo y estas unidades de esfuerzo para tu mente, para tu cuerpo, se traducen en 100 unidades de esfuerzo y el resultado, sorprendentemente, en League of Legends es menos 200 unidades de resultados. ¿Por qué menos 200? Porque una derrota se percibe usualmente de 2 a 5 a 10 veces a nivel estrés de lo que puede significar simplemente una derrota normal, ¿no? Te hablo de esas derrotas donde tú ganas tu carril. Porque es como si te estuviesen quitando algo por lo que tú te esforzaste. Incluso la idea es llegar a poner una unidad de esfuerzo y obtener 100 unidades positivas de resultado. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque la razón por la que no estás ganando es por ello. Esto es lo que significa, en el fondo, jugar día a día League of Legends. Por eso es que popularmente el invocador promedio o la gente que está en esto, en este medio, siempre indican que jugar League of Legends es algo negativo. Pero reitero que no es negativo. Se disfruta mucho el juego. Yo cuando todavía lo jugaba, cuando comencé, se disfrutaba muchísimo. Jugabas para divertirte. Y esto no tiene que ver con la edad. Simplemente eran otros tiempos en el que no habían tantas personas negativas dentro del apartado de LOL, ¿no? Entonces, para poder llegar a poner una unidad de esfuerzo y obtener 100 unidades de resultado, tiene que haber un dominio. Donde usualmente, supongamos que ya descifraste la ecuación de la verdad de League of Legends, piensas, ok, a nivel macro o a nivel micro, ¿cierto? Y conmigo, si es que tú ya estudiaste este canal, te diste cuenta que no es ni macro ni micro, son sistemas y son procesos que se pueden medir con KPIs. Y de hecho, me he dado cuenta, y perdón si suena a arrogancia, que incluso personas de otra industria, de otras industrias, ven mis entrenamientos de LOL porque juegan LOL y tratan de decirlo en sus videos porque se ve como fancy, elegante, no es como fuera del sistema. Pero la verdad es que eh, se ve simplemente ridículo cuando no eres capaz de replicar esto con cientos y cientos de personas, ¿no? Entonces, te diste cuenta que habían sistemas y procesos, pero también te diste cuenta que habían operaciones, ¿cierto? Y habían otras cosas, ¿cierto? Hay árboles de operaciones, cosas que tú puedes hacer en League of Legends, y te diste cuenta que el apartado de mindset incluso abarcaba muchas otras áreas, ¿no? Y no es que sea especial, simplemente me dediqué a estudiar patrones como correspondía, a desarrollar cosas y ya está. Entonces, ahora que sabes que existen sistemas y procesos para subir de liga, sabes que existen operaciones, sabes que existe el apartado de mindset, que, bueno, en verdad esto siempre había estado en estudio, te preguntas, ¿cómo hago para mejorar? ¿No? Porque lo que hace un invocador que usualmente consume este tipo de contenido que yo le entrego es compararse. Y compararse con mis clientes de forma muy, muy, muy negativa. Como, oye, ¿por qué prácticamente todas las semanas Titan sube una persona que llegó a maestro a su story de Instagram? Y yo no estoy en maestro, ¿cierto? Y pasa muy recurrentemente. A veces subimos dos o tres personas que son GM a la semana. Entonces, en Latam por lo demás, te preguntarás cómo, ¿no? Es porque simplemente hemos logrado desarrollar un sistema, un proceso específico en el que eliminamos el trabajo duro y reemplazamos esto por un trabajo inteligente. Y para simplemente poder entender cómo es este trabajo inteligente que te acabo de decir acá con poner poquito input y obtener mucho output, necesitamos la obtención de ello. Pero tranquilo, ya vamos a llegar allí. Ya sabes que necesitamos esto, necesidad uno, ¿cierto? Y necesidad 2. Lo importante ahora es seguir avanzando, ya que tienes la cultura, ¿cierto?, necesaria para poder comprender que la seriedad en los servidores en los que nosotros habitamos también es muy baja. Y en el caso de que sea alta y una persona quisiese tomárselo en serio, inmediatamente después de la partida viene una sensación de tristeza, de vacío, de tilt, en la cual la seriedad baja, porque ya no tienes la misma energía ni las mismas ganas. Y esto genuinamente ocurre porque en nuestros países nunca se nos enseñó ni se nos entregó justamente la cultura de que había que tomarse las cosas en serio. Y en realidad
entiendo por qué esto es un juego también. Porque supongamos que te lo tomas en serio, ¿no? Y consigues subir de liga, ¿cierto? ¿Qué queda, cierto? ¿Qué es lo que viene? A nivel empresarial y a nivel equipos, América Latina es un desastre y una vergüenza. Y no hablo por resultados a nivel competitivo. Hablo por estructuras organizacionales, hablo por financiamiento a nivel empresa, hablo por gestión de personal, gestión de equipos, ¿cierto? Empresariales. Es un desastre, ¿cierto? Y no solamente a nivel esports. Entonces, con esto lo que te quiero entregar no es tampoco venir y liberarte de culpa porque yo no soy nadie. Incluso en League of Legends probablemente tú seas mejor que yo mecánicamente. Es simplemente entregarte la información como corresponde y que en el fondo toda esta cultura que engloba League of Legends nos trae a esto, una crisis, ¿cierto? Y esta cultura también es avalada por las personas que son las encargadas de promover esta información, ¿cierto? Influencers, en la que la seriedad justamente es muy poquita. Pero ¿qué le va a hacer? Es su trabajo, ¿cierto? Si no fuesen serios, ¿quién los vería? Nadie. Entonces, tampoco hay un estudio. Porque ¿qué significa estudio? Estudio en League of Legends va a significar dedicarte a absorber información que tiene que estar validada, que funcione, y después que seas capaz de ejecutarla con el tipo de conocimiento uno declarativo y el 2 procedural. El otro día recuerdo que leía un libro muy interesante que creo se llama Pensar lento, pensar despacio, y justamente te habla de los dos sistemas de pensamiento. Y es muy similar a los sistemas de aprendizaje, ¿no? De adquirir conocimiento. Lo que ocurre es que las personas en América Latina en general son muy vagas en la ejecución de las cosas. Y cuando intentan ejecutar, lo ejecutan muy pocas veces. Y esta ejecución concretamente es de pocas veces porque estamos acostumbrados a que las cosas sucedan de forma inmediata gracias a social media, redes sociales, pero también estamos acostumbrados a que en el fondo no podemos tener la seriedad que corresponde porque no hay una cultura, porque no hay disciplina y porque cuando intentas subir, el invocador usualmente busca excusas para darse validación y empieza a responsabilizar empresas y equipos porque en el fondo no va a poder llegar a nada. Yo te pongo esto simplemente para que entiendas cómo funciona la cultura acá. Porque puede que hayan personas dispuestas a hacer cosas muy positivas, pero ¿de dónde sacan esto? ¿Cierto? Complicado. Entonces, simplemente te entrego esto porque si tú te consideras la excepción a la regla, en el fondo vas a tener que estudiar. Y para poder estudiar en un ambiente donde hay toxicidad, hay trolls, ¿cierto? Hay AFKs, en el fondo puedes hacerlo fuera del juego. Pero ¿qué pasa dentro del juego? Porque en Chile dicen, los gallos se ven en la cancha, ¿cierto? Tú quieres subir dentro de la grieta. Y subir dentro de la grieta va a implicar a que te sometas a un estrés tan grande que no vas a poder ejecutar nada de lo que estudiaste. O sea, nada de la parte declarativa. Entonces, como no puedes ejecutar nada, ¿qué hace el invocador? Va, apaga el OUS, ve a otras personas subir mientras él no sube, y duele. Sigue absorbiendo aprendizaje declarativo, saber que las cosas existen, no ejecutarlas, ejecución nula. Y lamentablemente se termina uniendo el invocador sin querer. Puede ser la persona más disciplinada del mundo incluso. Terminamos pasando a esto porque normalizamos el hecho de estar en esmeralda, estar en bronce, estar en hierro, estar en plata. Se empieza a normalizar, ¿no? Y esto es algo que no debería ser común, el apartado de la mediocridad. Yo sé que es una palabra que suena muy dura, que incluso te puede llegar a molestar, pero espero que no lo hagas. No te enojes conmigo porque genuinamente quiero ayudarte. Entonces, ya sabes las causas, ya sabes que la gente siempre va a buscar excusas para no avanzar. Esto es propio del ser humano cuando va a salir de la zona de confort, muy propio, muy, muy normal que ocurra, pero justamente no hay que normalizarlo. Pero hay una esperanza.
¿Cuál es esa esperanza? La esperanza está en procesos, sistemas, operaciones y entender cómo funciona el juego. Pero no te hablo de cómo funciona el juego de League of Legends. Te hablo de cómo funciona el juego, de cómo hacer que tu mente aguante día tras día sin obtener gratificación constante, suba de liga, pueda aprender, puedas ganar tu carril sin depender de tu equipo, jugar al 1 vs 9 y estompear. Y tú te preguntarás, como siempre, ¿se puede? Sí, se puede. Y acá es donde yo te empiezo a mostrar 500 casos de éxito, que en el fondo ve tú, velos en Instagram, cerciórate, hasta que te canses y te agotes y te vayas a dormir. Entonces, vamos a sistematizar hoy para ti algunos procesos que tú puedes ejecutar para subir de liga. Si te saltaste el apartado de entender las causas y por qué se suscita todo, estás frito. Entonces, si te lo saltaste, vuelve porque tienes que entender las causas para que puedas diferenciarte. Porque nosotros en este canal, si es que tú lo estudiaste, sabes que somos muy fans de la ingeniería inversa. Entonces tú sabes cómo hay falta de cultura, falta de disciplina, falta de seriedad, falta de esto, ya sabes a lo que te vas a enfrentar cuando vayas subiendo, puedes hacer ingeniería inversa. Básicamente hacer todo lo contrario a esto y mientras más contrario sea, más vas a subir. Cuidado con pensar que por hacer full ingeniería inversa vas a estompear todas tus partidas, porque no va a pasar. Hay un límite, ese límite se llama Esmeralda o Diamante 4. Tú puedes ser un monstruo, bendecido mecánicamente, no tienes mental y no va a pasar de diamante, no va a pasar de maestro. Puedes estar bendecido en toma de decisiones, no tienes micro, no vas a pasar a lo mejor de esmeralda. Puedes tener sistemas y procesos, puedes haber visto 300 cursos de LOL. Pero si no ejecutas, no tenemos nada. Entonces, hay algo con lo que tienes que tener cuidado, que es básicamente lo siguiente. Es muy normal en el mundo del emprendimiento, y si no me conoces, bueno, eh, sabrás que tengo una trayectoria muy pequeñita, muy humilde y pequeña como emprendedor. Entonces me gusta mucho hablar de ello. Pero en el mundo del emprendimiento hay algo muy común, que a mí me duele mucho verlo con clientes que tengo de ahí, que es que ellos piensan que están siendo productivos y piensan que están avanzando en algo, cuando en realidad no están avanzando en absolutamente nada que mueva la aguja. Pero ellos piensan que sí mueve la aguja y duele, porque se enfrascan en ello. Hasta que en el fondo hay un cuello de botella donde básicamente el agua ya no fluye. En el LOL pasa exactamente lo mismo. Uno piensa que está siendo productivo, pero en el fondo no lo está haciendo, ¿cierto? No hay PLs que se añaden, digamos, a tu cuenta. Y si es que se añaden esos LPs, tienes la certeza de que vas a seguir subiendo y de que, bueno, no vas a volver a bajar. Como no hay certeza de ello, vamos a entregártela, ¿cierto? Y vamos a sistematizar ahora en vivo el proceso de subir de liga para un invocador estándar. Una persona normal, tú estás desde Esmeralda hacia abajo, juegas un carril o dos. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Uno, decide el carril. ¿Qué carril vas a jugar? ¿Quieres tener impacto en el mapa? Bueno, jungla. ¿Te gusta jugar solo sin depender de absolutamente nadie más que de ti mismo? ¿Te gusta invadir la jungla? Bueno, eh, eres bueno farmeando, te gusta ser más solitario, juega top. ¿Te gustan los magos de control, los asesinos? Bueno, juega medio. Ok, ¿te gusta la acción, los arcos, las flechas, los disparos? Juega de carry. ¿Te gusta rotar, poner visión, ser utilidad? Juega soporte. Bien. Define el carril, un carril. Y no te debería tomar más de 10 segundos. El primero que se te viene a la mente es tu carril, ya está. ¿Ok? Entonces define un carril, ¿cierto? Número 2. No definas el campeón todavía. Anda, mira la data, ve cuál es el mejor campeón que tienes en base a win ratio, contrástalo con el meta actual y ve si es demostrativo el hecho de utilizar al campeón. Si tu campeón OTP en el meta actual tiene un 48% de win ratio con más de 1000 partidas, cuidado, porque va a estar en desventaja, incluso de hasta un 6% con campeones, tiene un menos 6% tu campeón,
contra campeones de ese mismo carril. Estás en desventaja numérica, estadística. Esto es un dato. No puedes ir en contra de ese dato. Puedes ser un monstruo jugando Zed, ¿cierto? A de carry. Y resulta que ahora pasaron, es un ejemplo paupérrimo, pero bueno, que sirve para lo que estamos hablando. Pero resulta que en contra tienes una Samira que ahora tiene 50.23% de win ratio, creo. Entonces vas bastante más abajo. Por lo tanto, es muy complicado que puedas subir de liga usando ese campeón en ese carril. Entonces, tiene que ser símil el campeón con el win ratio y el meta. Ok, no lo disfrutas, perfecto. Busca un campeón más cercano a ese que disfrutes y trata que sea cercano al meta. El meta manda. Si está por nacer mi hijo y yo tengo la oportunidad de llevar a mi esposa al hospital, ¿la llevo en bicicleta o la llevo en auto? La llevo en auto. Bien, algo así es el meta, ¿no? Tú vas en bicicleta cuando otros van en un Ferrari. Número 3. Establece un bloque de enfoque o de trabajo en el que vayas a poder ser productivo. Dentro de ese bloque tiene que haber, número uno, un calentamiento en el que puedas pulir habilidades mecánicas. Y además de eso tiene que haber alguna especie de registro, un Excel, en el que puedas ir traqueando los avances de macro y de micro. Y eso va a hacer que vayas subiendo de a poco de división. Más no de ligas, pero sí de división. Entonces cuando ya tienes ese bloque horario, tienes un calentamiento. Número 5, ¿qué vas a hacer? E incluso esto es algo que ya se ha reiterado en el canal. Seguro algún listo del pueblo va a decir, ah, pero es que esto no es nada nuevo. Ok, ¿por qué estás en bronce? Deberías estar en Challenger entonces. Escúchalo. Número 5, cuando ya calentaste, vas a ir y vas a jugar una partida tipo o una partida modelo, que en el fondo va a ser la primera partida del día, que se ha popularizado que, wow, puede ser la peor. Sí, puede ser porque vienes en frío, pero justo en esa partida te tocaron las mejores personas con los mejores campeones con el mejor win ratio. Entonces, la verdad es una partida que va a ser la partida tipo que nos va a servir para medir más o menos cómo va a ser tu desempeño a lo largo de la jornada. Y en base a cómo sea esta partida, tú vas a tener que tomar ciertas acciones. Que puede ser básicamente, ok, juego una partida, voy a analizar un poco, me fue bien, me fue mal, qué cosas debo cambiar. Y vas a analizar todo lo posible de esa partida. Porque ahora que ya analizaste y nuevamente puedes volver a hacer un calentamiento, tienes la oportunidad de practicar todo esto en una cuenta Smurf, que no es tu cuenta main y que en el fondo es la que probablemente termine llevándote a un elo más alto. Usualmente tú puedes analizar, dependiendo del sistema que uses, la mejor partida, la peor partida, la última partida o la primera partida, que es casi rendimiento por instinto, el que tienes en solo queue. Entonces cuando analizas la primera y vas a un Smurf a practicar, perdón, te das cuenta que en ningún momento nosotros estamos hablando de meternos full a solo queue, ¿cierto? A aprender stream y a subir divisiones o ligas como locos. ¿Ok? Nosotros estamos buscando que tú puedas sistematizar un inicio, ¿cierto? Cada una de estas cosas son procesos que se deben hacer de forma muy metódica, pero al menos ya entiendes cómo tiene que ser el apartado inicial para poder estompear a nivel, ¿cierto? Solo que en algún momento determinado del tiempo. ¿Y por qué es bueno que esto lo repliques diariamente? Porque con la elección del campeón, vamos, perdón, la elección del carril y la elección del campeón específico, además de eliminar cualquier tipo de limitante que puedas tener con respecto a creencias de qué carril tienes que jugar, eso, chao, anulado, porque es algo que le pasa comúnmente a los invocadores, estás estudiando lo que falta recién, estamos sistematizando algo, o sea, estamos poniéndole trabajo inteligente y le estamos poniendo disciplina con un bloque de enfoque, un bloque horario específico en el que nosotros solamente vayamos a jugar League of Legends
estamos entregando una zona segura, un espacio de tiempo en el que vamos a hacer una acción determinada que es simplemente entrenar. Entonces nos condicionamos a que tengamos que hacerlo esto durante a lo mejor 21 días y formemos un nuevo hábito que sería subir de liga. Al hacer calentamiento, nuevamente estamos haciendo un trabajo inteligente. Al tomar registro de nuestros avances, nuevamente estamos haciendo estudio y estamos ejecutando. Y al analizar la primera del día, que es la que menos analiza, es increíble. O sea, la gente constantemente viene a mí y me dice que no sube de liga y yo les pregunto, ¿y cuántas partidas te analizas al día? No, ninguna. ¿Cuántas partidas has analizado en tu vida? Pregunto. La respuesta usualmente es una. Nunca es más de 5 ni más de 10. Y cuando son muchas, demasiadas, están en un elo muy bajo. Pero podemos ver 3.000 horas de otras personas. Está bien. Es súper importante analizar la primera del día, porque usualmente va a ser la peor partida. Y al analizar el peor rendimiento, ¿cierto? Nosotros vamos a obtener el mayor margen de mejora, porque vamos a ver en todo su esplendor cómo es que nosotros, como invocadores, genuinamente mostramos en la grieta lo más mal que podemos jugar. Entonces van a haber muchos errores. Vamos a tener mucho muestreo, ¿no? Pueden haber 50 errores que usualmente tú no los verías. ¿Sabes por qué no los ves? Porque estás sesgado a nivel mindset, a nivel contaminación, a nivel ambiente, de todo lo que pasó durante el día. Pero si tú estás fresquito, jugaste la primera y al tiro, en Chile decimos al toque, analizas, tienes la oportunidad de detectar esos errores inmediatamente, sin ningún tipo de sesgo, ¿cierto? El hecho de detectar estos errores va a hacer que cuando tú busques una corrección de los mismos, comiences la jornada con mayor seguridad sobre lo que tienes que trabajar. Y acá sí estás haciendo algo que genuinamente mueve la aguja, no como el emprendedor que piensa, voy a hacer esto, esto, otro, y no, no pasa, ¿cierto? Sobre todo las personas que están en la misma industria que yo, que es de infoproductos. Entonces, tienes una capa de seguridad extra, que es básicamente saber que estás haciendo algo que realmente mueve la aguja, sabes que estás revisando la partida con peor rendimiento, y al haber revisado la partida con peor rendimiento y haber tomado registro de estas 50 cosas, ya tienes, más o menos, objetivos que puedes trazar, que es poder realizar algún tipo de gestión o movimiento o alguna táctica que te lleve a poder ir cumpliendo cada una de estas 50 cosas que detectaste en esta partida, y te vas a ir dando cuenta que con el pasar de los días el análisis de esta primera partida se va a hacer más fácil, más intuitivo, vas a tomar mejores decisiones a nivel macrojuego, y por lo demás, y esto es lo mejor, cada vez vas a ir cometiendo menos errores. Y no va a ser casualidad. Vas a estar drafteando mejor porque entiendes mejor las composiciones. Vas a estar tomando mejores decisiones respecto a los tempos. Vas a tomar rotaciones con mayor rapidez porque estás viendo la partida a nivel global. De hecho, tú puedes en análisis apretar la tecla control más shift. Me parece que shift es una flecha hacia arriba, creo, algo así. Y puedes apretar Z y el ratón hacia atrás. Esto lo aprendí de un coach que tenía en mi equipo. Y puedes ver el LOL a escala global, ¿cierto? Como un tablero de ajedrez. Entonces es muy entretenido porque con el LOL a escala global aprendes desde otras perspectivas, de otra forma, ¿cierto? Nosotros podemos aprender mirando, pero ¿qué pasa si pudiésemos ajustar esa vista? Es como un hack. Por eso el análisis es tan potente. Te preguntarás cómo hago yo para haber llevado más de 40 personas a Challenger. Y bueno, no me gusta repetirlo tanto porque suena como que me inflo el pecho, pero es lo que menos me interesa. Imagínate tener un logro haciendo clases de LOL. Entonces, uno de esos secretos es el análisis, ¿vale? Hacerlo de la forma que corresponde. Entonces, cada vez vas a ir cometiendo menos errores en partida. Los errores que detectas van a ser menos, algunos días van a ser más. Ojo, no te dejes sesgar, importantísimo. Pero va a llegar un punto en el que tú resulta que la primera del día la ganas. Y esta primera partida del día que tú vayas ganando, en algún punto vas a tener solamente 10 errores. O vas a tener 7 errores. Y al día siguiente, 7. Y al día que viene, 8.
y al día que viene 5 y al día que viene 4 y en algún punto va a llegar un stagnation, un estancamiento positivo, que es básicamente que tú ya no pasas de 8 errores por partida, por ejemplo. Entonces tú ya sabes que en tu desempeño actual, en tu rendimiento actual, tú ya no tienes más de 8 cosas para las cuales aplicar corrección en partida, pero que en el fondo esta situación actual te llevó a estar, por ejemplo, en Esmeralda. Entonces el otro día hablaba con un muy buen cliente del método Challenger. Bueno, uno de ellos es Oscar, que lo vamos a estar llevando a lo alto con Yasuo, y otro es Rodrigo. Y Rodrigo me decía, espectacular lo que dijo, que fue como, está en Estados Unidos, me decía, necesito hacer algo distinto para poder subir de liga. Yo he trabajado con personas, pero me gustaría trabajar contigo, y él me da sus ejemplos. No nos vamos a poner sobre nadie porque creo que el nivel de entrenamiento y estrategia habla por sí mismo. Entonces necesito hacer algo diferente, ¿no? Y para hacer algo diferente, vamos a aplicar este pequeño sistema que te estoy entregando. Y ahora, ¿qué va a ocurrir cuando tú entres en este estancamiento positivo? Ciertos errores. Estamos reversando un poco, ¿cierto? Que se piensa como que el estancamiento es tan negativo. Y lo es terrible, es lo peor que puede pasar. Estar estancado en Esmeralda, todos se estancan en Esmeralda. Y después en D4, y después en Master, después en GM. Aunque la mayoría estaría contento en GM. Reversamos este estancamiento, nos estancamos en solamente cometer 8 errores por partida, que es básicamente como no morirse en la partida, morir una o dos veces. Entonces ahora viene, ¿qué cosas tengo que hacer para poder subir de liga? Es lo que piensa el invocador. Vamos más allá, establezcamos un nuevo marco de pensamiento. ¿Qué cosas tengo que dejar de hacer para subir de liga? ¿Qué cosas debo eliminar? ¿Cierto? ¿Qué cosas debo... Mira, no recuerdo a quién fue, no sé si fue a Thiel me parece que fue al ex CEO de Twitter, que le escuché decir, minimiza, minimiza el número de detalles, o sea, elimina cosas innecesarias, ¿cierto? Minimiza eso y maximiza el nivel de ejecución y de cumplimiento de lo mismo, ¿no? Es básicamente como, supongamos que somos un pulpito, ¿vale? Vamos a dibujarlo acá. Supongamos que somos, o bueno, vamos a hacer un sol mejor, ¿bien? Este eres tú, ¿cierto? Y lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos todos estos caminos o estas aristas o direcciones hacia dónde ir, en el fondo hay una especie de desenfoque, ¿no? Vamos hacia el lado uno, hacia el lado 2, hacia el lado 3, hacia el 4, hacia el 5, hacia el 6. Y resulta que todos podrían llevarnos eventualmente a Challenger o no. Pero ¿qué pasa si en vez eliminamos esto? No nos complicamos tratando de añadir más carriles, ni más campeones, ni más runas, ni más objetos, y simplemente eliminamos el 6, eliminamos el 5, eliminamos el 4. Podemos establecer mayor concentración y mayor ejecución en el 1, en el 2, ¿cierto? En el 3, y ahí lo que hemos hecho es minimizar el número de detalles. Esto es algo que agarró mucha fuerza para mí cuando un cliente y amigo de los pocos clientes que se han vuelto mis amigos en el mundo del emprendimiento, y creo que he contado el caso, tenía muchas personas en su equipo y no tenía la capacidad operacional para poder trabajar con todos ellos. Entonces yo le dije, lamentablemente tenemos que dejar a algunos de ellos ir, ¿cierto? Y su negocio sube así, ¡pum! Porque ya en el fondo él podía tener un par de pro players en su team y no jugadores A, jugadores B, jugadores C, solamente pro. Entonces, a lo mejor al pro él le tiene que pagar más, pero rinde mucho más y tiene que estar menos preocupado por él. Usualmente en emprendimiento esto se le conoce como a un genio, que es una persona que puede hacer una parte o un trabajo que tú sueles hacer, pero mejor que tú. Brutal tener una adquisición de un miembro así en tu equipo, brutal, lo cambia todo. Para mí lo cambió todo.
En Titans te hablo. Entonces, volviendo a LOL, era simplemente para esquematizar un poco más eso. Si nosotros en vez de estar preocupados durante todo el día, durante toda la jornada, ¿no? De problema A, problema B, externo, ¿cierto? Em, Problemas propios, campeón, caos, crisis. Simplemente analizo las primeras partidas del día durante un periodo de tiempo constante, las que puedo ver mi peor rendimiento. Lo único que puede pasar es que vaya subiendo de liga porque al menos tendré seguridad que estoy minimizando errores. El tema es, vas a tener la disciplina para analizar la primera del día por 100 días, por 3 meses y algo. Complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes intentar de verdad hacerlo, puedes jugártela y ir a por todas, pero esto es algo que escapa de tu control. Tú puedes tener el mindset que sea. Yo he visto personas acá increíbles, pro players en su área, en su negocio, en su vida, gente muy top, caer por esto. No es que ellos caigan en toxicidad, sino que les afecta. Oye, y afecta. Entonces, lamentablemente, aplicar esto de forma consecutiva con los equipos que hay, ¿cierto? Con las distracciones, con el ruido, es muy difícil, ¿cierto? Es complicado sostenerlo, pero alguien que realmente quiera subir el League of Legends, una persona comprometida, que no disfraza el hecho de que quiere subir, a pesar de que le haya ido bien en su negocio, en su trabajo, en su vida, estoy seguro que va a estudiar el canal, va a revisar los videos principales, porque eso es lo que realmente mueve la aguja. Y además de eso, y muy importante, va a ser capaz de analizar, puede sonar ridículo, ¿no? Pero es analizar la primera del día. O sea, no te imaginas lo brutal que es el poder que tiene el análisis. Algún día vamos a hablar de ello, pero el poder que tiene el análisis es una locura. Tú simplemente analizando y corrigiendo un objeto que te estaba sacando de forma no ordenada, cambia todo. Cambia todo. ¿Qué pasa? Invocador, hablando muy en serio. ¿Qué pasa si estás a un análisis? ¿Qué pasa si estás a uno? ¿No te hace sentido, no te hace ruido? Te digo esto por ayudarte. Si yo quiero que vengan más clientes, voy. Lo que siempre te digo, tiro anuncios. Le doy más plata a Meta. De verdad, dejando de lado eso. ¿Qué pasa? Si estás a un análisis, estás a uno. En emprendimiento usualmente está ahí a un anuncio y te cambia todo. Pero ¿qué pasa si acá estás a un análisis de una partida, a una revisión de la partida, a un calentamiento, a un estudio del meta? Cuando estés con tus amigos, pregúntales, ¿te leíste el parche? ¿Leíste? No sé quién está en meta, ¿viste los cambios? Las respuestas van a ser o a medias o generalmente un no, 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 no. Y te va a doler porque la mayoría de ellos va a estar en una liga más arriba que tú. Entonces, para poder llegar a un nivel superior, la clave va a estar en analizar. ¿Y cómo sé que la clave va a estar en análisis? ¿Y por qué todo esto nos ha llevado a simplemente llegar a algo que viene y el juego te permite hacer? Es porque en general la evolución y todo se hace con análisis, pensamientos, marcos de pensamiento, formas de pensar, formas de digerir la información. ¿Qué te diferencia de un challenger, cierto? ¿Qué te diferencia de un retador? Lo que pasa es que uno se compara de la forma en la que no debería, ¿no? Cuando yo te pregunto qué te diferencia, tú empiezas a pensar cosas como la edad, el campeón, el carril, el servidor. Pero ¿sabes qué es lo que realmente es lo que causa la diferencia? El pensamiento. Porque eso te puede llevar a tomar una decisión
que implica entrenar macro, entrenar micro, desarrollar sistemas, desarrollar procesos, desarrollar estrategias. Ejecutando esto, tú puedes crearte una comunidad, puedes realmente ir a otra región y entrar a un buen equipo. Y eso te puede llevar a cambiar tu vida. Pero la mayoría de personas no cree lo suficientemente en sí mismo como para analizar una partida propia. Si tú crees, te dejo la invitación a analizar. Eso es todo. Ahora sí te voy a contar un poquito de lo que usualmente me preguntan. ¿Quién soy yo? Nada importante. Tuve suerte, llevé gente a lo alto y ahora quiero entregarte parte de ese conocimiento. Si quieres ver más de estas personas que se parecían a ti, también estaban estancadas, tenían poco tiempo, no podían subir, estaban tilteadas, me puedes seguir en Instagram, revisar casos de éxito en la historia destacadas o enviar un mensaje con la palabra yo para mandarte recursos. Si quieres trabajar uno a uno conmigo, puedes agendar una llamada con mi equipo en el enlace de aquí abajo. Y nada, te doy la bienvenida al canal. Voy a estar durante cerca de 1000 días más ayudándote a subir de liga. Así no tengo mucho más que agregar. Discúlpame por la calidad del video, pero por algún motivo no me deja grabar en 4K. Me dejó grabar en 1920 por 1080, es la calidad que nos tocó. Pero en el fondo la calidad del video yo creo que no se va a comparar con la calidad de la información que te llevaste. Nos vemos en la próxima y genuinamente espero que consigas ese éxito que estás buscando en la grieta del invocado.